Bienvenidos al horóscopo de marzo 2024. En este video te voy a estar compartiendo cuáles son los eventos astrológicos más relevantes que tenemos durante este mes, cuáles van a ser los signos que van a estar más activados y en general qué es lo que puedes esperar con la energía a nivel astrológico. En general, durante marzo vamos a tener la activación principalmente de dos signos, en la medida en que los planetas van caminando por los signos de Piscis y de Aries, y en estas zonas es donde tendremos más activación. Entonces ya en general, si sabes que sos ascendente Piscis o Aries, sabes que este va a ser un mes que va a estar bastante activado, va a ser bastante relevante para vos. Y no podemos negar que también hay una influencia muy grande a final del mes, que son el eclipse que tendremos. Y en este caso el eclipse va a ser en el signo de Libra, entonces también definitivamente es un signo que hay que ponerle atención. Durante este video te voy a estar compartiendo más o menos por los signos cuál va a ser la activación que vamos a estar teniendo y cuáles son los eventos. Entonces, para comenzar, empecemos hablando de la activación que tendremos alrededor del signo de Piscis. Ya en general en Piscis tenemos ya desde el año pasado a Saturno ahí, y Saturno ha estado pasando y ya va más o menos por la mitad del signo. Y tenemos a Neptuno que lleva ya muchos años en el signo de Piscis y tiene su influencia también desde hace rato. En particular, durante este mes, quería hablar de lo que tendremos primeramente el 8 de marzo, cuando tendremos la conjunción entre Mercurio y Neptuno, y posteriormente el 17 de marzo tendremos la conjunción entre el Sol y Neptuno. Entonces, como comentaba anteriormente, ya Neptuno lleva tiempo en Piscis y su energía es básicamente una energía de un poco ilusiones, un poco energía a veces de confusión o simplemente situaciones donde no hay muchísima claridad. Entonces, el área Piscis de nuestra carta ya tiene ese tono en general. En el momento en que Mercurio se une a Neptuno, Mercurio nos habla de nuestra manera de comunicar, cómo vamos a intelectualizar las cosas y pensar en general. Y por ende, también hay que pensar que nuestra mente, nuestros pensamientos no van a estar tan claros como nos gustaría o como estamos acostumbrados. También hay que considerar que ya en general Mercurio no está súper cómodo en el signo de Piscis. Piscis es el signo opuesto al signo que Mercurio rige, que es Virgo. Y no solo es el signo que rige, sino que también Mercurio está exaltado en el signo de Virgo. Entonces hay una debilidad doble o casi triple para Mercurio estar en Piscis en general, que entonces desde el momento que ingresó a Piscis, desde finales de febrero, tenemos por ahí esa energía de un poco de confusión y dificultad para pensar muy directa y muy específicamente. Y en el momento en que tenemos la conjunción con Neptuno, entonces tenemos una influencia en donde posiblemente nuestra mente va a estar por todo lado, vamos a querer estar pensando de un poco de todo y también de una manera muy abstracta. Y en general la energía de Mercurio en Piscis es un poco eso, pensar tal vez más en poemas, en metáforas, pensar de maneras inusuales a las que haríamos usualmente. Y con Neptuno esto hace que exista una difusión de nuestro mundo mental y en general podemos esperar esta energía durante este tiempo. Por otro lado, el 17 de marzo, que es cuando tenemos la conjunción entre el Sol y Neptuno, el Sol y Neptuno van a impactar más que todo el área de nuestra vida que tiene que ver con nuestra manera de ser vistos, nuestra visibilidad, nuestra comodidad en liderar situaciones y en general nuestra relación con nuestra identidad y nuestra esencia. Entonces, es posible que los días alrededor del 17 de marzo que tenemos esta conjunción, estemos sintiendo una manera de vernos a nosotros mismos o de querer ser vistos más allá de las maneras en que nos hemos definido usualmente. Como hablábamos, Neptuno tiene esta cualidad de un poco ilusiones y a veces un poco confusa, entonces también tal vez sentamos cierta confusión en cómo me están viendo los demás, cómo me estoy percibiendo yo a mí misma. Y en general puede que a nivel interno sintamos también como que nuestras emociones llevan mucho y son quienes están básicamente rigiendo nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Al final Piscis es un signo de agua, entonces también es muy emocional y es posible que nuestras aguas emocionales en este tiempo estén muy grandes o estén muy inmensas. También el hecho de que el Neptuno se ve afectado o el Sol se ve afectado por Neptuno, pero también Neptuno se ve afectado por el Sol. Y en el momento en que cualquier planeta se une con el Sol, inicia un nuevo ciclo.
Entonces posiblemente estaremos iniciando un nuevo ciclo de qué es mi inspiración, qué me inspira a ser como soy, qué me inspira a definirme como me defino, y tener un sentido mayor de esperanza y en generar inspiración, como ya decía, de cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Otros momentos muy importantes que se dan en el signo de Piscis se dan por un lado el 11 de marzo, que tenemos el ingreso de Venus a este signo, y es un momento glorioso de alguna manera para Venus, porque finalmente ya para de estar en los signos que son regidos por Saturno y llega al signo de su exaltación. El signo de exaltación para un planeta es un lugar donde está súper cómodo, pero además recibe ciertos halagos o ciertos beneficios de estar en ese signo. Entonces, para Venus, Piscis es un lugar donde no solo se puede expresar creativamente de una manera increíble, sino que también muy inspirada. Venus en Piscis nos puede ayudar muchísimo a sentir una unión con los demás, sentir un propósito a nuestro arte y unirnos en general como comunidad, porque las aguas de Piscis son tan enormes. Hay que siempre pensar que Venus no solo está ingresando a Piscis, sino que está ingresando a Piscis donde ha estado Saturno y donde se encontrará con Saturno el 21 de marzo en particular, y por ende también tenemos una dosis de realidad a esa inspiración. Entonces, no va a ser como Venus en Piscis de otros años, en donde tal vez solo era eso, dar rienda suelta, a estar inspirados y a pensar en todo y a sentirnos súper emocionados, sino que la dosis de realidad de Saturno nos dice, bueno, es excelente tener un sentido de inspiración, tener un sentido en que mi arte importa o mi proyecto creativo o en general mi manera de expresarme importa. Pero tengo que conocer que, o sería importante que yo considerara, qué voy a crear con esto, cómo impacto al mundo en general con estas ideas creativas que tengo, con esta manera de conectar con los demás. Creo que esa dosis de realidad que también está trayendo Saturno puede, tal vez no va a ser tan divertida para las personas que tengan mucha energía de Venus, pero puede ser muy útil, sí, para considerarnos eso, ¿verdad? En los momentos difíciles en los que encontramos, donde hay mucha gente sufriendo, donde hay guerras sucediendo a nuestro alrededor, cómo en realidad podemos ser agentes de inspiración, de conexión, cómo podemos apoyar más allá de las fronteras, cómo podemos hablar de una manera que sea inspirada, pero que esté buscando un cambio real. Porque al final Saturno en Piscis, por el hecho de que Saturno también ya pasó por los signos que rige, aquí estamos viendo una necesidad de una estructura distinta. Estamos viendo una necesidad de que las reglas que se construyan a nuestro alrededor sean realmente compasivas más allá de solo de aquí para afuera, ¿verdad? Sino que veamos un cambio real. Entonces creo que en general va a ser positivo y en general para el área Piscis de nuestra carta va a ser importante esa energía, esa influencia que tendremos con Venus ahí, porque Venus llegó a su trono literalmente. Pero nunca perdamos de vista que tiene esa dosis de realidad cuando se encuentra con Saturno. Entonces creo que nos va a ayudar a mantener los pies en la tierra de alguna manera. Eso hasta, pero bueno, esto ya viene hasta el siguiente mes, pero esto hasta que se encuentra con Neptuno y ahí posiblemente las cosas también se vuelvan un poco más confusas y tal vez veamos todo con esos lentes color de rosa. Pero por lo menos la parte de Venus en Piscis que sucede durante marzo tiene ese aspecto de esa dosis de realidad, esa responsabilidad que de alguna manera le otorga Saturno al hecho de estar ahí. Es como está bien, está súper bien que estés en tu trono Venus, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué tipo de cambio vas a ayudar con ello? Y pasamos a hablar a las activaciones que tendremos en el signo de Aries. En este caso, el primer planeta que hace su ingreso al signo de Aries es Mercurio, que se da el 9 de marzo. Entonces finalmente sale de su detrimento y de su exilio en Piscis y llega a un lugar donde más bien quiere hablar de una manera muy asertiva, donde Mercurio nos va a ayudar a darnos, a entender de una manera de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Porque Aries habla mucho de ese sentido individual. Entonces, individualmente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me hago valer por mí misma? Y cómo comunico esto, cómo verbalizo y cómo pienso de mí misma en una manera mucho más agresiva o asertiva. Y en general, en Aries, Mercurio realmente nos está ayudando también a empezar. Y a empezar tal vez proyectos o a empezar nuevas maneras de pensar o a empezar en general una energía mucho más concreta y mucho más activa de lo que necesariamente vimos con Mercurio en Piscis.
Hay un momento muy importante durante el mes, que es el 19 de marzo, que no es solo el ingreso del Sol al signo de Aries, que sería ese equinoccio del que hablamos en la astrología, porque finalmente es el Sol ingresando al signo que a veces se considera como el primer signo, que es Aries. Pero también ese mismo día tenemos la conjunción entre Mercurio y el nodo norte. Entonces, por un lado, el ingreso del Sol a este signo es similar al ingreso de Venus a Piscis, porque es el Sol ingresando al signo de su exaltación, donde el Sol está súper cómodo, literalmente llegó a su trono. En Aries el Sol brilla de una manera que es indispensable y también que nadie lo puede negar, porque realmente con el Sol en Aries y las personas con el Sol en Aries están totalmente decididos a qué son y van a luchar por ello de una manera muy, a veces muy expresiva y a veces demasiado notoria. Pero en general esto es positivo porque realmente nos está ayudando a alimentar el fuego que tenemos y el sol que tenemos cada uno de nosotros en nuestras cartas y le da un poder muy importante a la zona Aries de nuestra carta, pero consideremos que el sol rige el signo de Leo, entonces también está empoderando el área Leo para nosotros. Entonces, por un lado, esta energía que es muy, muy impactante, que es súper enérgica y es súper yo voy por lo que yo quiero. Y por otro lado, la conexión entre Mercurio y el nodo norte es, bueno, ya yo llevo unos días en Aries, llevo haciendo y llevo comunicándome de una manera muy asertiva, pero con el nodo norte esto se puede ir un poco desbalanceado, a veces de manera negativa. El nodo norte en general va a intensificar las cosas que es en las que se encuentre, pero más allá de eso, el nodo norte nos habla de deseo, y un deseo por comerse al mundo de una manera muy material. Entonces, es posible que veamos a personas o a nosotros mismos actuando de una manera en la que estamos muy, a veces sí agresivamente o buscando un conflicto a nivel verbal o intelectual, o en general personas que tienen una energía muy fuerte y solo quieren decir lo que quieren decir y no lo piensan dos veces. Y aquí creo que va a ser una parte muy importante del mes en donde tengamos un filtro y recordemos nuestro filtro interno, porque Mercurio con el nodo norte puede ser una energía que se desborda muy, muy rápidamente. Ya Mercurio es uno de los planetas que más rápido va, que es más ágil, y con el nodo norte esta intensidad puede ser bastante abrumadora para algunas personas, pero si no, yo diría, bueno, pongámosle un filtro y sí nos puede ayudar definitivamente a motivarnos y tener esa energía de Aries que es bastante positiva. Y finalmente, el último evento del que quiero comentar, y me parece que va a ser la parte del mes más impactante y más relevante, va a ser el eclipse que tendremos el 25 de marzo en Libra. Es un eclipse lunar porque es una luna llena en Libra, pero como se da en contacto con los nodos, será una luna llena que será un eclipse. Entonces, ¿qué hay que pensar? Número uno, que no estamos en el inicio de eclipses, sino que esta temporada de eclipses inició desde abril de 2023 y en particular en julio de 2023 es cuando los nodos cambiaron de signo y cambiaron el signo de Aries y Libra. Entonces, esto no es necesariamente una historia nueva, sino es una continuación de la historia que hemos estado llevando desde ese momento en 2023. Entonces, considera muy bien qué se dio en tu vida en abril, en octubre de 2023, porque esa es la energía a la que estamos entrando o esa es la historia que tendrá continuidad alrededor del 25 de marzo. Otra parte a considerar es que la energía de los eclipses siempre se siente unas semanas antes y unas semanas después. Entonces, realmente desde mediados de marzo estamos sintiendo esto y posiblemente hasta el siguiente mes también lo estaremos sintiendo. Este eclipse en particular, bueno, es un eclipse en Libra, la luna estará en Libra, la luna estará llena en Libra y su regente es Venus en su trono en Piscis. Por el otro lado, opuesto a la luna, está el sol en su trono en Aries y la luna no hace más aspectos, aparte, bueno, de esa oposición al sol, que es la luna llena. Después de eso realmente se va a encontrar directamente con el nodo sur, pero no está haciendo aspecto a ningún otro planeta. Entonces, de alguna manera, estos eclipses es un poco como tierra de nadie, se siente. Por el hecho de que la luna realmente viene de
un trígono, un aspecto positivo con Plutón, es decir, la luna viene con una energía de sí, yo quiero hacer algo diferente, yo ya estoy un poco harta de la manera en que siempre se han hecho las cosas, estoy harta de la manera en que tal vez a veces las cosas se dan a nivel de mis relaciones, porque es el signo Libra y habla mucho de las dinámicas que tenemos con otras personas, y hago mi oposición con el Sol, es decir, me enfrento directamente con el Sol, tengo un punto ahí de tensión con el Sol y de ahí no hace más aspectos a otros planetas. ¿Por qué? Porque todos los otros planetas están en Piscis o están en Tauro, entonces no son signos que se pueden ver desde Libra. Como decía, por eso decía que tal vez un poco esa energía de como tierra de nadie, pero yo lo que más pienso que vamos a ver es que posiblemente notaremos que las personas a nuestro alrededor, ya sea que están con la energía de esa luna en Libra y por ende de Venus en Piscis, o estarán muy fuertes con la energía de el Sol en Aries. ¿Qué nos puede hablar esto? Bueno, el Sol en Aries, como ya hablamos, es una energía de una persona que está muy segura de quién es, posiblemente es una persona que va a velar por sus intereses siempre, que es una persona que tal vez ve las cosas de una manera más individualista, pero tiene mucho fuego interno y quiere llegar a hacer las cosas. Y es una energía muy, muy intensa a nivel yo, que es lo que yo quiero. Por otro lado, la energía de la luna en Libra es cómo puedo apoyar a los demás, cómo logro un balance con otras personas, cómo logro que exista armonía en general a mi alrededor. Y además, por el hecho de que se rige por Venus en Piscis, le agrega otro componente de no solo quiero que las personas estén bien, pero también quiero que tenga un significado, quiero que tenga algún tipo de inspiración que valga la pena. Quiero que lo que sea que yo esté haciendo por los demás realmente les impacte a un nivel mayor. Y pensando en particular porque Venus a este momento del eclipse, ella ya ha pasado por su conjunción con Saturno, está yendo hacia la conjunción con Neptuno, pero entonces realmente es una Venus que está considerando eso, bueno, sí, ¿cuál es mi responsabilidad mayor? Entonces, por eso decía que posiblemente veremos a las personas en ese espectro, posiblemente veremos ya sea en nuestra vida o lo que observamos a nuestro alrededor, de personas Libra, personas Aries, en esa energía, como retándose mucho, o situaciones que pongan muy en claro, bueno, cuál es el balance que existe en mi vida entre esas dos áreas de mi carta. Porque recordemos que, bueno, como los eclipses siempre se dan en esos signos opuestos, siempre ponen en una contención o en una tensión en general, a veces un conflicto, a veces nada más se siente como una necesidad de balancear entre dos áreas de mi carta. Entonces, en general, seas quien seas, sea tu signo, el que sea, pone mucha atención a qué casas astrales corresponden los signos de Aries y Libra, porque realmente aquí es donde vas a ver en particular esa necesidad de balancear. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los signos más afectados o más influenciados por esos eclipses? Los ascendentes Aries y Libra necesariamente, pero también los ascendentes Cáncer y Capricornio. Aries y Libra, por un lado, porque literalmente se está dando en su ascendente, entonces les está afectando personalmente muy claramente. Y posiblemente para estas personas hay una diferencia muy clara o el balance y la necesidad de repriorizar tiene que ver con cómo me pongo a mí primero, cómo pongo a mis relaciones primero, qué tanto doy en relaciones, qué tanto me doy a mí misma. Y ahí es donde tienen el conflicto y eso es lo que están tratando de resolver desde abril del año pasado. Y para las personas que son ascendente Cáncer y Capricornio, ahí realmente estamos hablando de, bueno, eh, mi área profesional, mi vida pública, la manera en que yo me quiero ver, lo que yo quiero lograr, mi visión de vida, cómo a veces está en conflicto con la tranquilidad o tal vez la paz o la estabilidad que yo quisiera ver en mi hogar o mi casa o mi familia en general. Entonces, estos signos son los que tienen más conflicto porque para ellos los eclipses se están dando en signos angulares o en casas angulares y por ende van a ser muy relevantes. Y para todas las personas en general igual lo vamos a sentir, nada más que tal vez en una medida más pequeña. Que es importante, que si yo tengo planetas en los signos de Aries o Libra, necesariamente estoy muy involucrada en esta situación y posiblemente también lo voy a sentir mucho, aunque no sea esos ascendentes que hablé anteriormente. Entonces, con esto vamos cerrando el horóscopo de marzo 2024.
Creo que será un mes bastante interesante. Será un mes que definitivamente Aries y Piscis son los signos en los que estamos poniendo más atención, donde hay más activación, hay más sucediendo. Entonces, poner atención a esas partes de tu carta. Y sin lugar a duda, el momento más impactante es alrededor de los eclipses. Volvemos otra vez, entramos en temporada de eclipses, ya están aquí y tendremos el siguiente en abril. Entonces, definitivamente estamos continuando la historia que se está dando y se continuará dando hasta final de este año. Y será importante ver cómo continuamos balanceando lo que nos ha pedido balancear los eclipses de nuestra vida. Con esto voy a cerrar el video, espero que te haya gustado mucho el horóscopo de marzo 2024 y te invito a ver los otros videos. También en mi canal están los horóscopos o los pronósticos para cada ascendente para todo el año de 2024 y ahí para cada ascendente hablo más de cómo los va a influenciar los eclipses. Entonces, si quieren poner atención o si quieren más información, ahí lo pueden leer. Muchas gracias por ver este video.